que se pongan de pie un instante, por favor, para leer Primera de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 1. Leemos la palabra del Señor. Por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así abunden en ello más y más. Podemos tomar asiento en esta mañana. ¿Cuántos de ustedes, me gustaría ver las manos, cuántos de ustedes han escuchado el nombre Stradivarius? Stradivarius, ¿cuántos de ustedes han escuchado ese nombre en algún lado? Ok, muy bien, es un nombre muy famoso. Resulta que Stradivarius es la versión latina del apellido del italiano Antonio Stradivari. Este hombre fue un artesano que construía violines, quien nació en 1644 y murió en diciembre 18 de 1737. Él hizo unos violines de tan alta calidad que hoy solamente quedan 600 violines en existencia. Y son unos violines muy especiales. Cada violín que queda todavía existente, cada Stradivarius tiene un nombre que se asocia con alguna persona famosa que fue dueña de ese violín o algún violinista famoso que lo conservó durante algún tiempo. Quiero hablarles de un violín en especial que se llama el Molitor Stradivarius. El Molitor Stradivarius. Se cree que este violín lo tuvo en su posesión Napoleón Bonaparte por algunos años, y el nombre Molitor viene del apellido de uno de los hombres que fue dueño de este violín. Es uno de los dos únicos violines Stradivarius que están en una condición de casi como nuevos. Este violín tiene más de 300 años y lo compró la violinista Anne Akiko Meyers por $3.6 millones. Y quiero invitarlos a que escuchen cómo suena un violín de más de 10,000 millones de pesos colombianos. Vamos a escucharlo. Este violín en el 2010 tenía el récord del violín más costoso, pero un año después otro Stradivarius, el que se conoce como el Lady Blunt, se vendió en $15.9 millones, casi 5 veces más que lo que costaba este violín, marcando un récord histórico para el valor de un Stradivarius. Así que Stradivarius es sinónimo de los mejores y más finos violines del mundo. Antonio Stradivari insistía en que ningún instrumento construido en su taller podría ser vendido hasta que se lograra lo más cercano a la perfección que la habilidad, la dedicación y el cuidado humano pudieran lograr. Stradivari dijo una vez: Dios necesita violines para enviar su música al mundo. Y si los violines son defectuosos, la música de Dios se arruinará. La filosofía de su trabajo se resume en una frase. Él dijo: otros hombres construirán violines, pero ningún hombre podrá hacer uno mejor que el mío. Y el versículo de hoy nos hace un llamado muy similar a la filosofía de Antonio Stradivari. Y leíamos en 1 Tesalonicenses 4:1: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús que tal como han recibido de nosotros instrucciones en la manera en que deben andar y agradar a Dios, como de hecho ya andan, así
abunden en ello más y más. Así que Pablo, el apóstol inspirado por Dios, hace una exhortación. Así como habían aprendido la manera como debían vivir para agradar a Dios, les dice Pablo a los tesalonicenses, y les dice, de hecho ya lo están haciendo. O sea, buen trabajo, muy bien. Pero les dice al final, y aquí viene la exhortación, y me voy a enfocar inicialmente en la exhortación y luego vamos a desarrollar el resto del versículo. Ahora abunden más y más en esta manera de vivir. La palabra abunden, que es traducida del griego, es un verbo griego que es periseuo, y significa literalmente abundar, desbordar, ser extremadamente rico en algo. Así que de por sí este verbo ya tiene una connotación de abundancia superlativa. El mismo apóstol utiliza este mismo verbo de abundar en el versículo 12 del capítulo 3, donde dice que el Señor los haga crecer y abundar, de nuevo, periseuo, y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también nosotros lo hacemos para con ustedes. Luego lo vuelve y lo usa el mismo verbo en griego en Tesalonicenses 4:10, la primera carta, porque en verdad lo practican con todos los hermanos, hablando del amor fraternal que está en toda Macedonia, pero les instamos, hermanos, a que abunden en ello más y más. Y como les digo, este verbo ya tiene intensidad implícita, carga intensidad. Habla de abundancia, pero Pablo complementa este verbo intenso de abundar, lo complementa con un adverbio griego que es malon, que significa a un nivel superior, más allá, aún más. Así que la traducción que tenemos aquí en la Nueva Biblia Latinoamericana de hoy es bastante precisa y me encanta porque dice, así abunden en ello más y más. Otras traducciones dicen que sigan progresando cada día más. Me encanta la versión NASB en inglés, la traducción sería teniendo cada vez más excelencia en ello. Lo que Pablo está diciendo básicamente es que a pesar de que la iglesia en Tesalónica ya estaba aplicando lo que se les había enseñado, y a pesar de que estaban viviendo ya para agradar a Dios y no a sí mismos, la exhortación es que aún fueran más allá, a un nivel más alto, que llevaran lo bueno que estaban haciendo a un nivel de excelencia, que no se conformaran con lo bueno que estaban haciendo, que no fueran conformistas, que no se quedaran en lo bueno, sino que fueran hacia lo excelente, que no estuvieran satisfechos con solo hacerlo bien para Dios, que debían ir hasta la excelencia más y más. En las palabras de Antonio Stradivari, que así hubiera otras iglesias que ninguna igualara la manera de ellos de vivir con excelencia para Dios, como los tesalonicenses. La idea principal de este mensaje, y si no se acuerdan de nada más, quiero que se lleven esto hoy. Y los invito a que tomen apunte de esto. Lo bueno es enemigo de lo excelente. Se lo repito. Lo bueno es enemigo de lo excelente. Y el llamado de Pablo es el mismo en la filosofía de Stradivari, y es la excelencia. Alcanzar la excelencia, no conformarse simplemente con lo bueno. Y para que entendamos el impacto de este versículo, es necesario entender el contexto de la iglesia en Tesalónica. La ciudad de Tesalónica fue fundada en el año 315 antes de Cristo por Casandro de Macedonia. Y yo no sé si ustedes recuerdan a Alejandro el Grande, el gran general, el gran rey que conquistó un vasto imperio en solo 3 años aproximadamente. Cuando él muere, quedan 4 generales
que se divide en el reino que era tan grande. Resulta que Casandro de Macedonia era hijo de uno de esos generales. Así que él funda esta ciudad. La ciudad queda en un puerto muy importante y además se encontraba en medio de una de las vías de comercio más importante para los romanos, que se conoce como la Vía Egnacia, la cual pasaba entre la ciudad. Así que era una ciudad gigantesca, era una ciudad muy importante y que funcionó como epicentro de la actividad política y comercial en Macedonia. Este era uno de los puertos más importantes de la región y era tal su importancia que la ciudad llegó a ser conocida como la madre de toda Macedonia. Un siglo antes de Cristo, la ciudad se convirtió en el epicentro o en el centro del gobierno romano. Y en los tiempos de Pablo, la ciudad tenía aproximadamente 200,000 habitantes, que es aproximadamente la población que tiene una ciudad cercana a nosotros, como lo es Tunja, para que nos dé una idea, o el 50% más de lo que tiene la ciudad de Chía aproximadamente. Así como que cuando pensamos en todos estos elementos, ustedes se podrán imaginar que una ciudad tan grande, en un puerto, con esta vía atravesando, estaba llena de extranjeros, de gente de todo lado, y por lo tanto el crimen era rampante. La arqueología ha demostrado que muchísimas casas en Tesalónica de las antiguas no tenían ventanas, porque era tal el crimen que a la gente le daba miedo que su casa tuviera ventanas. La inmoralidad sexual era absurda. La prostitución estaba muy organizada y la ciudad estaba llena de pinturas obscenas por todo lado, en casas y en edificios gubernamentales. Y como no sabían cómo abortar a los niños, entonces los abandonaban en las calles todo el tiempo. Y el divorcio era una práctica frecuente, sin decir el homicidio era el pan diario de cada día en esta ciudad. Entonces era una ciudad llena de maldad, llena de crimen, llena de pecado, llena de extranjeros, con un poconón de culturas paganas, dioses por todo lado, dioses falsos. Y en este contexto llega el apóstol Pablo, quien predica el evangelio por solamente aproximadamente un mes. Pero resulta que a pesar de que en su segundo viaje misionero él pasa por ahí aproximadamente un mes, le toca escaparse porque los líderes de la ciudad querían apedrearlos y matarlos. A pesar de eso, el ministerio en la ciudad fue muy fructífero. Como le toca salir escapado a Pablo, entonces después de un tiempo se preocupó por los hermanos, qué sería de ellos, cómo estarían, y manda a Timoteo para fortalecerlos y alentarlos. Timoteo se reúne luego con Pablo en Corinto y trae un excelente reporte, le cuenta todo lo que vio en Tesalónica y exalta la fe, el amor y la gratitud de ellos. Así que Pablo, luego inspirado por Dios, responde con una carta para exaltar y expresar su gozo del buen reporte de lo que Dios estaba haciendo en medio de ellos, para animarlos en su crecimiento espiritual y también para contestar la pregunta acerca de qué les pasa a los cristianos cuando mueren. Pablo inicia la carta exaltando algunas virtudes de esta iglesia, virtudes que son maximizadas por la realidad del contexto en que esta iglesia se encontraba. Porque en medio de un contexto tan terrible, en medio de una ciudad tan pagana, cualquiera podría decir, ay, es que somos una iglesia medio floja, porque es que mire cómo está nuestro entorno. En nuestra iglesia hay mucho pecado porque es que la gente viene y pues obviamente esta ciudad, ustedes saben cómo es la cosa, entonces por eso nuestra iglesia es tan floja en santidad. Pero esa no era la circunstancia de Tesalónica y de la iglesia allí en Tesalonicenses, más bien. Dice el versículo 3 del capítulo 1, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe. Primero, había una gran fe, una obra de fe. Número 2, su trabajo de amor. Y número 3, la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Así que la iglesia era tan especial que provocó en el apóstol Pablo acción de gracias a Dios por ella en sus oraciones. Y cuando leemos toda la carta, y los animo, es una carta muy corta, los animo a que la lean en familia esta semana, cojan un capítulo por día, léanla. Es una hermosa carta, y cuando uno lee toda la carta encuentra las siguientes virtudes que se resaltan de la iglesia en Tesalónica. Por ejemplo, recibieron la palabra de Dios, aplicaron la palabra de Dios, llegaron a ser ejemplo en toda la región. La palabra del Señor además salió de ellos a otras regiones. La fe de ellos era bien conocida. Se convirtieron de los ídolos a Dios.
acogieron muy bien a los mensajeros de la palabra de Dios. Entonces uno pensaría que la carta que el apóstol Pablo enviaría era sola llena de flores. Semejante iglesia tan tremenda debería estar solamente llena de felicitaciones y agradecimientos a Dios por lo que estaba sucediendo. Sin embargo, miren lo que dice nuestro versículo de estudio en esta hora. Primera de Tesalonicenses 4:1 inicia diciendo: por lo demás. Esta es una expresión que marca transición y significa básicamente por lo que falta por decir, por lo demás, por lo que falta por decir, o aún más, o expresiones similares que demuestren que Pablo aún no ha terminado con lo que tiene que decirles. Si bien había muchas cosas que exaltarles, había que continuar hablándoles. Luego dice: por lo demás, hermanos. O sea, el mensaje no es para todos. El mensaje no era, la carta no era para poner allí en el edificio de la alcaldía de Tesalónica. No era para ponerlo en los postes de Tesalónica, porque el mensaje no era para los que estaban por fuera de la iglesia. El mensaje era para los hermanos. O sea, el mensaje es para los creyentes. Así que el primer punto que encontramos aquí es, y lo pueden anotar, es: para vivir para Dios, primero debo rendirme a Él. Para vivir para Dios, primero debo rendirme a Él, porque si yo quiero lograr la excelencia a la que ya nos está llamando el apóstol Pablo en el área espiritual y moral, necesito primero rendir mi corazón a Él para ser considerado un hermano en la fe. De resto, en lo único que podría alcanzar excelencia es en las cosas de este mundo, nada más. Pasajero, efímero. Aún Antonio Stradivari, excelente, mejores violines del mundo, pero ya solo quedan 600. Y a medida que pasen los años, las guerras, los accidentes, el fuego y otro tipo de cosas van acabando la excelencia de Antonio Stradivari. Pero lo que Dios hace en nuestras vidas tiene un impacto eterno. Así que para vivir para Dios, primero debo rendirme a Él. Por eso Él dice: por lo demás, hermanos. No dice: por lo demás, ciudadanos de Tesalónica. Dice: por lo demás, hermanos. Y luego dice: les rogamos. La instrucción del apóstol aquí es inicialmente en un tono familiar. Esta palabra que dice les rogamos es una palabra que tiene un tono de familiaridad, un tono de consejo. No es un tono que impone, sino es un tono que apela a la relación que tenían. Les dice: les rogamos. Sin embargo, continúa diciendo: y les exhortamos. Ya la segunda palabra que utiliza el apóstol Pablo indica un sentido de urgencia, un sentido de prioridad y un sentido de autoridad. O sea, Pablo les dice: apelo a la relación que tenemos y les ruego, pero también les exhorto. Y esta combinación de un ruego y una exhortación no puede ser clasificada simplemente como una invitación familiar a hacer algo, sino que debe ser considerada como una instrucción diplomática que incluye un elemento personal, pero también un elemento de autoridad apostólica. Y la instrucción es más que una amistosa sugerencia o un buen consejo. Así que el punto número 2 que encontramos aquí es la prioridad de vivir con excelencia para Dios. Hay una prioridad, y por eso Pablo no solamente dice les aconsejo, sino que también dice: y además les exhorto. No solamente un consejo que cabe, no es solamente un consejo que apela a la relación que se tiene, sino que adicionalmente hay una exhortación. Así que la prioridad de vivir con excelencia para Dios, hay urgencia, iglesias. Hay urgencia de vivir con excelencia para Dios. Pero qué extraño que el apóstol Pablo le diga estas cosas a una iglesia que ya lo estaban haciendo bien. Y de repente, si yo les pregunto hoy: ¿qué tan buena labor como padre estás haciendo? Pronto algunos podrán decir: buena labor, estoy bien. La segunda pregunta sería: ¿estás haciéndolo con excelencia?
¿O te estás conformando con hacerlo bien? Porque la idea principal del sermón es: lo bueno es enemigo de lo excelente. Y a veces decimos: no, yo lo estoy haciendo bien. Y este es el discurso semanal en mi casa. Uno de los valores fundamentales en nuestro hogar es la excelencia, porque tenemos un Dios de excelencia. Entonces el discurso es: ¿cómo te fue? Bien. ¿Bien o excelente? ¿Cómo te quedó la tarea? Entonces, ya saben, si le trabajaron para la excelencia, pueden decir excelente. Si no le trabajaron, dicen bien. Entonces, devuélvete y hazlo excelente. Porque Dios es un Dios de excelencia. Y si miramos la creación, Dios no solo nos creó un mundito bonito, con agüita y árboles y vegetales y animales y todo esto, sino que Dios no se limitó a hacer algo bueno. Dios fue más allá, hizo algo excelente. Cuando dice que Dios vio que era bueno en gran manera, significa que Dios dijo: wow, me quedó excelente. Que aún en el momento de la creación dio la adicional bendición de poder disfrutar de un cosmos alrededor de esta tierra, con estrellas que ni siquiera existen por la velocidad de la luz, y por eso los científicos se confunden. No, el universo tiene miles y miles de millones de años. No, hubo una explosión, sí, pero ¿quién la causó? No se sabe, pero algo explotó por ahí. ¿Por qué? Porque no logran entender que hay un Dios de excelencia que creó las cosas de una manera tan majestuosa que aún nos confunde como seres humanos, porque no nos cabe en la cabeza. Así que la prioridad de vivir con excelencia para Dios. Ahora, el sermón lo he titulado Viviendo para Dios con excelencia. Ahora, ¿cómo podemos vivir para Dios con excelencia? Número 1, debo primero rendirme a Él. Número 2, debo entender la prioridad de vivir con excelencia para Dios. Y por eso Él dice: les rogamos y les exhortamos. Hay urgencia de vivir con excelencia. Hay urgencia. Stradivari entendía que la urgencia era que se pudiera manifestar la música de Dios, como él llamaba, de una manera congruente. Si es la música de Dios, debe reflejar el carácter de Dios, y Dios es un Dios excelente. Si yo digo creer en un Dios excelente, mi vida debe reflejar excelencia en todas las cosas que yo haga. Luego nos dice: por lo demás, hermanos, les rogamos y les exhortamos en el Señor Jesús. Resulta que la prioridad de la iglesia no debe ser un edificio. La prioridad de la iglesia no debe ser la decoración. La prioridad de la iglesia no debe ser la imagen corporativa. Son elementos importantes, pero no debe ser la prioridad. La prioridad de la iglesia no debe ser hacer buenos eventos. La prioridad y la urgencia de la iglesia es el crecimiento espiritual, la madurez espiritual. Mi prioridad como cristiano, mi prioridad como creyente debe ser la excelencia, la madurez espiritual, la excelencia espiritual. Yo debo trabajar para ser un padre de excelencia, porque yo soy un padre cristiano. Yo debo trabajar para ser un esposo excelente. Yo quiero que mi esposa diga: mi esposo es el mejor esposo, es un esposo excelente. Y créanme que eso no se da por ósmosis. Hay que trabajarlo. Debemos esforzarnos para ser esposos excelentes, padres excelentes, damas, que ustedes sean madres excelentes, esposas excelentes, creyentes de excelencia. Un cristiano debe ser un estudiante de excelencia, un trabajador de excelencia. ¿Saben ustedes que lo que llevó a Europa a esa prosperidad económica fueron los principios bíblicos, la ética laboral bíblica, la ética económica bíblica? Estuve hace un par de años en Suiza, y Suiza parece otro planeta. Todo es perfecto, es hermoso, la comida, todo. Uno entra a un carulla suizo y uno coge cualquier cosa, y el yogur que se toma es el mejor yogur que uno se ha tomado en la vida. Usted coge una mogolla y es la mejor mogolla que se ha comido en su vida. O sea, todo es lo mejor que usted se ha comido en su vida, todo es lo mejor que usted ha visto en su vida. Los relojes son los relojes más excelentes que usted ha visto en su vida, con el precio más alto que usted ha visto en su vida. Y
Cuando uno analiza y uno mira la historia de la ciudad de Ginebra especialmente, y pueden ver el programa que hice ahí en el canal de YouTube de Regreso a la Biblia, ahí está el programa desde la iglesia de donde estuvo Juan Calvino por casi 25 años, y la ética laboral y el impacto que tuvo la Reforma y Juan Calvino en esta ciudad de Ginebra, se nota porque fue a raíz y a partir de la ética laboral económica bíblica, fue que Suiza llegó a convertirse en uno de los países más fuertes en lo que es la banca, los bancos suizos. Y todo ese es el resultado de los principios bíblicos. Y voy a hablar históricamente, y me disculpan, no tengo el deseo de ofender a nadie, pero donde llegó la Reforma, hubo prosperidad económica, hubo prosperidad laboral. Cuando llegaron a los Estados Unidos, muchos cristianos que no podían adorar a Dios en Inglaterra con libertad y se fueron a buscar un nuevo mundo donde pudiesen expresar su fe con libertad. Los Estados Unidos fueron formados y iniciados y plantados y fundados en principios bíblicos inicialmente. La Constitución y todo lo que se hizo para fundar los Estados Unidos son principios que están influenciados por la palabra de Dios. Pero en contraste, los países que fueron colonizados, donde el catolicismo era la fe que regía, y esto es un dato histórico, no es que quiero ser anticatólico aquí hoy ni nada de eso, es histórico. Hoy día no son los países más fuertes en economía, son países muy pobres, porque no aplicaron los principios de ética bíblica. Fueron un sincretismo de el romanismo y las cosas como se hacían en Roma, juntados con una fe pseudo cristiana o falsamente cristiana. Pero hay una prioridad para nosotros, hay una prioridad, y nos quejamos en Colombia, nos quejamos de todo, y yo incluido. Yo cuando llego a Colombia, ay, el trancón, ay, lo cierran a uno, ay, no lo dejan pasar, ay, uno pone la direccional y aceleran para que uno no pase, ay, y todo uno se queda. Pero ¿qué estoy haciendo yo para ser un ciudadano excelente? ¿Qué estoy haciendo yo para que haya ejemplo? ¿Qué estoy haciendo yo para cumplir con mis responsabilidades como ciudadano? Así que hay una prioridad. Pero la esfera en la que se puede lograr una excelencia moral y espiritual está dada aquí. Dice, les exhortamos en el Señor Jesús. Aquí no está Pablo hablando de moralismo. Aquí Pablo no está hablando de una lista de buena conducta, de cositas que podemos hacer para ser buenos. Aquí está hablando Pablo de un poder superior que transforma mi vida de tal manera que yo puedo llegar a la excelencia moral y espiritual. Así que es más allá que moralismo. La esfera en donde la excelencia moral y espiritual puede ser alcanzada es únicamente en el Señor Jesús. Un no creyente no puede alcanzar excelencia moral o espiritual porque dice la Biblia que está muerto en sus delitos y pecados. No conoce a Dios, ni le interesa a Dios, no le interesa saber lo que Dios piensa, no le interesa saber lo que Dios quiere de su vida, porque cree que Él tiene todas las respuestas. Una persona sin Dios no tiene la posibilidad de alcanzar la excelencia moral y espiritual. Y es interesante, estadísticas en los Estados Unidos que miden todo, dicen que si hay dos personas, marido y mujer, una pareja, que los dos profesan ser seguidores de Jesús y los dos oran juntos y los dos van a la iglesia juntos, dice que de entre esas parejas solamente una de cada 228 experimentan divorcio, comparado con más del 50% de divorcios en personas que no tienen el mismo estilo de vida. Entonces estamos comparando un 0.3, ni siquiera un 1%, versus un 50%. Estamos hablando de 150 veces más divorcios
en personas que no viven con excelencia espiritual y moral porque no tienen cómo, no tienen de dónde. Pero aquí el apóstol Pablo nos dice, les exhortamos, les rogamos en el Señor Jesús, la esfera de influencia donde se puede alcanzar de manera exclusiva la excelencia moral y espiritual es en el Señor Jesús. Y no estamos hablando de una iglesia en particular, estamos hablando del Señor Jesús. Usted puede estar en la iglesia donde quiera, pero si no está en el Señor Jesús, no importa dónde esté parqueado los domingos, porque si yo me paro en un parqueadero no me convierto en carro. Lo mismo, así usted puede estar en una iglesia buena o en una iglesia mala, pero no por el hecho que esté ahí indica que lo es o que es una persona excelente. Entonces, hemos hablado que la idea principal del mensaje es: lo bueno es enemigo de lo excelente. Entonces, punto número 3 que acabamos de encontrar aquí en el texto. ¿Qué encontramos? El poder para vivir con excelencia para Dios. El poder. ¿Y el poder dónde está? En Jesús. Porque en mí yo soy egoísta. Sin Jesús yo quiero solo lo mío. Mi amor por mi esposa no me alcanza por mi egoísmo. Yo tengo que ir a Dios para que por medio del amor de Dios yo deje de ser egoísta con mi esposa. Por medio del amor de Dios yo pueda perdonar a mi esposa. Por medio del amor de Dios yo pueda arrepentirme de mis pecados delante de mi esposa. Por medio del amor de Dios yo pueda decirle no a la tentación por amor a mi esposa. Porque sin el amor de Dios yo soy un simple pecador egoísta. Y también usted no se alegre tanto. Así que el poder para vivir con excelencia para Dios. En el capítulo 3, versículo 12, el apóstol Pablo dice que el Señor los haga. Mire, ¿quién? Que el Señor los haga. Y mire la palabra que usa: crecer y abundar, que es el mismo verbo que habíamos hablado. Este versículo ya lo habíamos visto, que es una de las 3 veces cuando el apóstol Pablo usa este verbo abundar, y dice que el Señor los haga crecer y abundar. Entonces, el poder para abundar, el poder para la excelencia viene de Jesús. Seguimos leyendo. Versículo 1 del capítulo 4 de 1 Tesalonicenses. Que tal como han recibido de nosotros instrucciones acerca de la manera en que deben andar y agradar a Dios. Dice que habían recibido las instrucciones ¿para qué? Para andar y para agradar. Resulta que la palabra en griego andar es un verbo compuesto por una preposición y un verbo. Peri, de donde viene la palabra perímetro en español, peri, y el verbo pateo. Peri significa alrededor, por eso es perímetro, alrededor, y pateo es el verbo que significa andar. Eso quiere decir que peripateo significa cómo anda usted, cómo vive. Básicamente es, entonces Pablo dice: yo les di las instrucciones para que ustedes supieran la manera en que deben vivir. Y viviendo, ¿qué? Agradar a Dios. Y por eso el título del sermón es Viviendo para Dios con excelencia. Viviendo para Dios, o sea, para agradarlo a Él. Eso es lo que el texto nos dice. Vivir para agradar a Dios, no vivir para agradarme a mí mismo, sino vivir para agradar a Dios. Entonces hemos hablado de la prioridad y ahora vamos a hablar, este es el punto número 3, el poder para vivir con excelencia para Dios. Ya vimos la prioridad y ahora vemos el poder. La prioridad, la urgencia, y ahora vemos el poder, ¿cierto? El poder está en Jesús. El poder está, y aquí encontramos entonces cuando dice que el Señor haga abundar y luego dice que nos da instrucciones. ¿Dónde están las instrucciones? En la palabra. Así que el número 4 son los principios para vivir con excelencia para Dios. Entonces tenemos el segundo punto era la prioridad, el tercero es el poder y el punto número 4 los principios. ¿De dónde va a sacar usted? ¿De dónde voy a sacar yo la manera para vivir para Dios con excelencia? ¿Cómo saber qué hacer? Por eso dice aquí que tal como han recibido de nosotros instrucciones para la vida, instrucciones para que sepan cómo deben vivir y agradar a Dios. Y luego dice él, como de hecho ya andan.
O sea, el apóstol Pablo les dio las instrucciones y resulta que ellos las pusieron por obra. Pero la cosa no para allí, porque lo bueno es enemigo de lo excelente. Debo conocer la doctrina, debo conocer la Biblia. ¿Usted sabe por qué hay tantas iglesias que manipulan a las personas, les sacan la plata, los amenazan con el diezmo, les quitan las casas y todo? ¿Sabe por qué? Porque la gente no estudia la Biblia. Porque cuando usted conoce la Biblia, usted ve no al pastor sino al payaso que sale en la televisión a pedir plata en salsa, merengue y son, y usted ya se da cuenta que eso es un payaso porque usted conoce las escrituras. Usted ya se da cuenta. Por eso dice, nosotros les dimos las instrucciones y ustedes las recibieron, las pusieron por obra. Excelente, muy bien. Si yo no conozco las escrituras, si yo no conozco la palabra, cualquier persona viene, como decimos en Colombia, a meternos los dedos a la boca a ver si tenemos dientes. Y ha sido una prioridad en mi casa formar a mis hijas que hoy tienen 17 y 14 años, para que cuando ellas las invitan a una iglesia, ellas tienen el entendimiento suficiente de las escrituras para decir, no papi, tenaz, allá estaban hablando del evangelio de la prosperidad, que es que íbamos a ser ricos todos y que Dios tenía que no sé qué, y son niñas, pero entienden las escrituras, y ese es el mejor legado que yo les puedo dar. El dinero se acaba. Puedo dejarles poco o mucho, finalmente lo pueden aprovechar o no. Pero si tienen las escrituras en su corazón, si conocen cómo vivir para agradar a Dios, cuando venga un muchachito muy atractivo a ofrecerles sexo, a ofrecerles drogas y a ofrecerles pecado, si ellas han aprendido cómo vivir para Dios, van a decir, no, muchísimas gracias, porque es que yo ya sé qué pasa, yo ya leí el final del libro. Yo ya sé cómo resulta esta situación. Igual ellas tienen su responsabilidad, no estoy diciendo que son perfectas o que nunca vayan a pecar, ¿no? Pero cumplo con mi parte. Cumplo con mi parte de enseñarlas, de instruirlas. Hija, esto es lo que dicen las escrituras, esto es lo que dice la palabra. Y a lo largo de sus vidas, cuando han venido a mí, ay papi, es que eso es injusto. ¿Cuánto le han dicho los hijos que eso es injusto? A todos, ¿no? Y entonces yo les explico que es justo. Hijas, mira, ¿sabes qué enseña desde pequeña? Las escrituras enseñan que somos pecadores. Así que lo justo es que Dios nos castigue por la eternidad porque hemos ofendido su santidad. Lo justo sería que pereciéramos. Lo justo sería que fuéramos destruidos. Lo justo sería que no tuviéramos que comer. Lo justo sería que no saliera el sol sobre nosotros, que no viniera la lluvia sobre nosotros y que no tuviéramos oxígeno. Eso sería lo justo. Entonces, si quieres justicia, no sabes lo que pides. Ahora, si pides misericordia y gracia, por eso dice la Biblia que Él hace salir el sol sobre buenos y malos. Hay una gracia común donde Dios manifiesta su amor por la humanidad de una manera genérica, pero también manifiesta su amor de una manera especial por aquellos a los que llama a la salvación. Así que los principios de cómo vivir con excelencia para Dios se encuentran aquí en la palabra, las instrucciones acerca de la manera en que deben vivir y agradar a Dios, como de hecho ya andan. Así que hemos hablado de la prioridad, el poder y los principios. Seguimos leyendo el final del versículo. Así abunden en ello más y más. Y el quinto y último punto es el progreso. Hablamos de la prioridad, hablamos del poder, hablamos de los principios y ahora hablamos del progreso. El progreso para vivir con excelencia para Dios. En otras palabras, yo debo seguir avanzando. Yo debo seguir creciendo. El José de agosto 27 del 2017 tiene que haber progresado en la excelencia moral y en la excelencia espiritual a lo que era José el 27 de agosto del año 2016. Y en un año este José tiene que haber progresado en su excelencia moral y en su excelencia espiritual en todas las áreas de su vida, porque este es el llamado que Dios nos está haciendo. Debo seguir avanzando. Ay, que yo empecé un plan para no mirar a las mujeres de una manera lasciviosa, para no volver a dar la segunda mirada. ¿Cómo vas en ese plan, varón? Qué buen plan, excelente. Vive para Dios, no vive para tus propios deseos. Vive para Dios. Pero, ¿cómo puedes mejorar más en esa área? ¿Será que tienes que dejar de mirar ciertos programas de televisión que aunque no saquen a las mujeres desnudas, sí las sacas semidesnudas?
¿Será que debes de dejar de mirar el reinado de belleza? ¿Será que debes de dejar de mirar aquello que alimenta la lascivia en tu corazón? Damas, ¿será que deben dejar de mirar las novelas que alimentan un estilo de vida pecaminoso, que alimentan la ilusión de un hombre más guapo del marido que tienen? ¿Qué debemos hacer para seguir progresando en la excelencia para Dios? Resulta que nuestra iglesia ha pasado por altibajos como todo. Entonces estábamos haciendo un análisis, le pedí al pastor Eduardo que me enviara algunas cifras de la asistencia de esta iglesia a partir del primer domingo de enero de este año. Y la asistencia se ha triplicado. Y quiero decirles, Vida Nueva, muy bien, ya andan en lo que la palabra les ha instruido. Las finanzas se han mantenido, han logrado mantener el costoso arriendo de este edificio por la gracia de Dios. ¿Y por qué pagamos un edificio como estos? ¿No nos podríamos reunir ahí en el parque al lado del popó de la vaca? Sí, también se podría, pero sería incómodo. Aquí están mejores sus hijos. Tenemos espacio, tenemos luz, tenemos comodidad. Tenemos un sitio hermoso, agradable, donde podemos crecer en la palabra. Así que, Vida Nueva, Chía, felicitaciones. Me toca felicitarlos como el apóstol Pablo felicitó a la iglesia de Tesalonicenses. Felicitaciones, qué buen trabajo han hecho. Han crecido en la fe, ha habido bautismos, están viniendo a los cursos de crecimiento espiritual, están invitando a otros. Y evidencia de eso es que la iglesia ha crecido. Ha mejorado 3 veces su asistencia. La asistencia de la iglesia en unos meses. Gracias a Dios. Damos gracias a Dios y los felicito, Iglesia Vida Nueva. Sin embargo, me toca continuar con la exhortación del apóstol Pablo. El progreso para vivir con excelencia para Dios. No pueden quedarse allí. Tienen que abundar en ello, en lo que están haciendo. Tienen que abundar más y más. No se pueden quedar aquí. No se pueden quedar cómodos. Ay, bueno, sí, yo estoy dando cierta cantidad de ofrenda, que por cierto, en nuestra iglesia no creemos en el diezmo del Antiguo Testamento. Nosotros no creemos en eso. No creemos porque no estamos bajo el antiguo pacto. Estamos bajo el nuevo pacto, y Hebreos nos dice que vino un nuevo sacerdote que es Cristo, y cuando viene un nuevo sacerdote viene una nueva ley que se llama la ley de Cristo. Así que no creemos que el diezmo sea una amenaza o una obligación bajo la ley de Moisés. Entonces usted dirá, bueno, ¿cuáles son los principios del Nuevo Testamento? Ahí están claros, 2 Corintios 8 y 9, de voluntad, de corazón, como proponga en su corazón, como usted quiera darle al Señor, délo con generosidad, que sea entre Dios y usted. Ahí están los principios sencillos, délo con amor. Y de repente usted ha dicho, bueno, yo he hecho un compromiso con el Señor, ya no estoy amenazado. De repente usted viene de otra iglesia donde le ponían el revólver de Malaquías 3, que si usted no diezma, va a venir el devorador de las finanzas, que si usted no diezma se le van a enfermar los hijos. ¿Y a quién no se le enferman los hijos? A todos se nos enferman los hijos. Y pero si usted no diezmó, y entonces dijo, ay no, Dios me castigó. Mentira. Entonces le ponen el revólver de ciertos pasajes sacados de contexto para que usted sea asustado y obligado a dar por temor, por miedo. Pero ese no es Jesús, ese no es el Nuevo Testamento. Entonces usted ha propuesto en su corazón, y bueno, usted propuso X, pero ¿saben qué? Dios quiere ahora que usted abunde más y más, que no se quede en X, que vaya más allá a lo que usted haya propuesto. Solamente usted lo sabe, yo no le puedo decir cuánto, porque eso es entre usted y Dios. Como ustedes saben, nos han pedido el edificio, nos han pedido el local, porque ahora están pidiendo más dinero por el lugar. Y tienen razón, han sido generosos, Dios ha sido bueno por medio de ellos y nos han permitido estar aquí a un precio que no es el precio del mercado. Y ahora lo han ajustado al precio del mercado. Entonces, ¿ahora qué vamos a hacer? El cuentico de la vaca como que no nos suena mucho. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir a la excelencia
En nuestro corazón vamos a ir a nuestra excelencia. Vamos a ir en excelencia en la profundización de la palabra. Así yo me reúno una vez cada 3 meses con mi esposa a orar 2 minutos. Bueno, ¿cómo puede llevar eso a un nivel de excelencia? Porque todavía no está en un nivel de bueno. Y digamos, no, yo me reúno todos los días a orar con mi esposa. Bueno, ¿cómo pueden llevar eso a la excelencia? ¿Cómo pueden llevar la excelencia al nivel en el compartir de la palabra de Dios con sus hijos? Miren, cuando lleguen los amigos, cuando llegue la adolescencia, cuando sean invitados al mal, lo único que puede darles fortaleza es la palabra de Dios, el temor y el amor por Dios. Absolutamente nada más. Papá y mamá, sí, muy queridos, pero en esa edad el papá no sabe nada y la mamá tampoco. Los únicos que saben son los amigos. Y por la misericordia de Dios, y vuelvo, insisto, ha sido solo por su bondad. He tenido 2 hijas que, sin ser perfectas, ha sido una bendición ver la obra de las Escrituras en sus corazones. Y eso me ha ahorrado dolores de cabeza terribles y gran daño en sus vidas directamente. Entonces, si entiendo la prioridad, sé de dónde viene el poder, sé dónde están los principios y entiendo que debo ser llamado al progreso en la excelencia de Dios, entonces debo profundizar en la palabra y participar en el servicio al Señor. ¿Cuánto estás tú sirviendo en tu iglesia local? ¿Cómo estás poniendo al servicio de los demás lo que tú estás haciendo? Es algo que también he trabajado con mi esposa toda mi vida en impartir eso en nuestras hijas. Hijitas, los dones que Dios les dé deben ser para ponerlos al servicio del Señor y de los demás. Hace unos meses mi hija mayor me dice, ella hace años viene con la idea, ella quiere ser cirujana. Ya está 1 año de salir para la universidad. Y me dice hace unos meses, a mi esposa nos dijo, Dios está llamándome a que ponga la medicina y la cirugía en el servicio a él y a los demás. Y ahora está con el deseo de irse a un país musulmán a servir por medio de la medicina para llevarles el evangelio a estas personas. ¿Quién puede hacer eso? Yo no. Es Dios el que pone en el corazón, pero a través de unos principios bíblicos que debemos servir al Señor y a los demás. No vivas para ti misma, hija. Vive para Dios y tenemos que modelarlo en lo que sea que hagamos. Yo voy a ir a trabajar para el Señor, no voy a ir a trabajar para ese jefe malhumorado, para ese jefe que no se merece nada, de acuerdo a mis estándares, pero yo voy a ir a servir como al Señor. Yo voy a ir a trabajar como para el Señor. Yo voy a hacer las cosas como para el Señor. Y entonces, ¿de qué manera estás participando tú en la obra del Señor? ¿De qué manera estás tú siendo útil en la iglesia local para que otras familias vengan, para que otros matrimonios sean restaurados, para que otros niños sean formados en la palabra? ¿Qué estás haciendo tú? Y cualquier cosa que estés haciendo, qué bueno, ahora llévalo a un nivel de excelencia. Y si no estás haciendo nada, entonces tienes mucho más por caminar. ¿Cuánto tiempo inviertes en la obra? ¿Cuánto dinero estás invirtiendo en la obra? ¿A cuántas personas les estás compartiendo del amor de Jesús? Porque no es solamente sentarnos aquí a convertirnos en unas personas con una cabeza gigante llena del conocimiento de Dios, sino que necesitamos invitar a otros a que experimenten el amor de Dios con urgencia. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a orar por Dios? A Dios, perdón, por la iglesia. ¿Cuánto tiempo estás dependiendo de Él? Porque si el poder viene de Dios, tengo que buscarlo a Él. Señor, ayúdame, dame el poder para ser excelente en todas las áreas de mi vida. Que en la empresa me pregunten de dónde viene mi ética laboral. Que a pesar de que los demás se sacan los lápices, los borradores, las hojas, las resmas, se roban todo, hacen informes fraudulentos, a pesar de que todo el mundo hace eso, Señor, que yo pueda brillar por la integridad a la que tú me estás llamando, por la excelencia a la que tú me estás llamando, Señor. Para eso necesitamos orar. ¿Cuántos de ustedes están viniendo al tiempo de oración de la iglesia? Si no lo estás haciendo, te animo. Ven, ora al Señor. ¿Cuánto tiempo estás dedicando a diario? Llévalo a un nivel más allá. Y créanme, hermanos, esto es un llamado para mí. Mientras yo preparaba este mensaje, Dios traía convicción a mi corazón en varias áreas donde yo tengo que seguir abundando más y más. Donde no me puedo quedar ahí, sí, bueno, ya, bien, las niñas bien, todo bien, la casa bien, mi esposa bien, está contenta. No, ella no puede estar contenta, tiene que estar muy contenta conmigo. Mis hijas no pueden estar agradecidas a Dios por mí, tienen que estar muy agradecidas a Dios por mí. Tengo que crecer más en diferentes áreas. ¿Cómo puedo llegar a ese nivel de excelencia para la gloria de Dios? Que la gente pueda ver mi vida
Y no solamente decir, se habla lo más de chévere allá, pero mire la pobre esposa como la tiene. Mire las niñas, eso no, son descarriadas, hacen lo que se les da la gana. No gobierna bien su casa. Sería una vergüenza, y por eso la palabra de Dios nos dice que el que no gobierna bien su casa no tiene nada que hacer con la casa del Señor. Absolutamente. Si no puede con 3 o 4, ¿cómo va a poder con la iglesia del Señor? Pero es un llamado a la excelencia. Es un llamado a llevar toda nuestra vida a un nivel más allá. El llamado de Jesús es un llamado sobrenatural a vivir vidas sobrenaturales con resultados sobrenaturales. Y yo no estoy hablando de milagreros. Como ustedes bien saben, nosotros no participamos de esas cosas. Estoy hablando de un llamado a lo verdaderamente importante, a la obediencia a las Escrituras, a la transformación de vida, a la formación de nuevas personas. Así que es mi oración que todos podamos recordar que lo bueno es enemigo de lo excelente. Y ya saben, la prioridad del poder, los principios y el progreso para vivir para Dios con excelencia al que Dios nos está llamando. Pero el punto número 1 era, para vivir para Dios, primero debo rendirme a Él. Así que si ustedes hoy se han dado cuenta y han dicho, wow, yo vine aquí, iba pasando, me metí, entré, me invitaron, yo no quería venir, el caso es que resulté acá. Pero entiendo a través de este mensaje que Dios está tocando mi corazón y Él me está llamando a un nivel de excelencia espiritual y moral que solo lo puedo encontrar en Jesús. No les estoy diciendo que firmen un acuerdo con una iglesia, estoy invitándoles a que entreguen sus vidas a Cristo. Estoy haciendo un llamado con urgencia a que ustedes entreguen sus vidas a Jesús. Y si ustedes entienden y si Dios les ha regalado la fe en este día, y ustedes en sus corazones entienden que Dios está haciendo ese llamado que se conoce en teología como un llamado eficaz a sus corazones, yo quiero invitarles a que rindan sus vidas hoy a Jesús.